Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Eh, Como ustedes saben, en la Universidad Nacional de Salta estamos de paro. Ayer había un paro no docente y los docentes han decidido adherir eh, con el recorte presupuestario que lleva a cabo el gobierno nacional. Eh, Yo les había dicho que le iba a grabar, aunque sea un video, porque la idea es también acompañar el reclamo de los docentes en este pedido que le hacemos al gobierno que se aplique este, la ley que ya había sido este, confirmada y ratificada también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este video es bastante breve porque les voy a dar algunas pautas acerca del texto de Jean-Pierre Vernant sobre una historia sobre los orígenes del pensamiento griego, ¿no? Y Jean-Pierre Vernant fue un estudioso este, de la cultura griega antigua. Y en este escrito, Jean-Pierre Vernant nos va a hacer una presentación sobre los orígenes del pensamiento griego hasta la etapa del siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el prólogo el profesor Jean-Pierre Vernant ya da unas pinceladas sobre lo que va a tratar, ¿no? Más allá de que ustedes tienen la lectura obligatoria del capítulo cuarto de este texto sobre el surgimiento de la polis en el siglo V y después el capítulo octavo del texto que habla específicamente los aportes de la Physei, de la naturaleza que realizaron los primeros pensadores, especialmente Anaximandro. Pero regresemos al texto del prólogo, donde nos va a marcar Jean-Pierre Vernant cómo va a estructurar su libro. ¿Sí? En primer lugar, se constituye, dice Jean-Pierre Vernant, ¿no?, pensando en la cultura de las colonias griegas, pensando en el siglo VII y VI antes de Cristo, especialmente en la ciudad de Mileto, en lo que hoy sería Asia Menor. En primer lugar, dice entonces, se constituye una esfera de pensamiento exterior y extraña a la religión de la época. Todos los pueblos colindantes de la Grecia de aquel entonces, piensan ustedes, los babilónicos, los egipcios, los sumerios, los asirios, los fenicios, eran pueblos profundamente religiosos. ¿Sí? Tenían una religión bastante fuerte. ¿Sí? Los griegos también lo eran. El problema de los griegos es que no tenían una casta sacerdotal, como muy bien lo vamos a leer en el texto de Jean-Pierre Vernant. Entonces, dice en el capítulo, en la primera parte, en primer lugar, se constituye una esfera de pensamiento exterior y extraña a la religión olímpica de los griegos y las religiones mistéricas. Los físicos de Jonia dan de la génesis del cosmos y de los fenómenos naturales explicaciones de carácter profano, de espíritu plenamente positivo, ignoran deliberadamente las potencias divinas reconocidas por el culto, las prácticas rituales establecidas y las narraciones sagradas de las que los poetas teólogos como Hesiodo habían fijado en su canto, la tradición.
Fíjense en que estos primeros pensadores van a romper con la tradición religiosa, cultural, ¿sí?, y moral de los griegos, ¿sí? Piensen ustedes que Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, Genófanes, Heráclito, Parménides, van a romper con esa concepción cósmica, teogónica, si pensamos en la obra de Hesíodo y de la Ilíada y la Odisea de Homero, van a romper con esa tradición, ¿sí?, y van a empezar a explicar los fenómenos naturales desde una perspectiva racional, a través del logos, a través del pensamiento. Por supuesto, ustedes también tienen el otro texto que está dentro de la primera unidad, que es el texto de Giovanni Reale, el tomo 1, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Allí hay una selección de páginas vinculadas al periodo de la filosofía antigua. Pero sigamos con el texto de Jean-Pierre Bernard. En segundo lugar, surgió la idea de un orden cósmico que ya no descansaba como en las teogonías tradicionales sobre el poder de un dios soberano, sobre una monarquía, su basilea, sino sobre una ley inmanente al universo, una regla de reparto, nomos, que impone a todos los elementos que constituyen la naturaleza un orden igualitario, de tal manera que ninguno puede ejercer sobre los otros su dominio, el kratos. Fíjense en que esto es interesante porque en el texto, es decir, en los textos que se han encontrado, en los fragmentos que se han encontrado, por ejemplo, del pensamiento de Anaximandro, vamos a ver esta idea de que en la naturaleza hay un orden cósmico tenso, una tensión entre, por ejemplo, si pensamos esta idea de Anaximandro, fíjense en este sentido, es un pionero en este sentido, porque Anaximandro pensaba el cosmos, la física, la naturaleza, desde una perspectiva prácticamente esférica del cosmos, ¿sí? Y no era una perspectiva en la cual, si bien es cierto, los dioses estaban desde una perspectiva arriba y abajo estaban los hombres, pero no era una dependencia absoluta entre el hombre y los dioses, una tensión absoluta, igualitaria entre el hombre y los dioses. Pero para aclarar más, pensemos en los escritos de Heráclito. Heráclito va a sostener, por ejemplo, que la mañana y la noche son opuestos, va a decir Heráclito. Pero quien los reúne es el día. Fíjense en que hay una tensión, pero al mismo tiempo hay una reunión, una tensión entre opuestos, ¿sí? Entonces, esto, es decir, la mirada de la fisis, en la fisis marcan una tensión. Por ejemplo, piensen ustedes en Tales de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles. Vamos a ver, por ejemplo, que ellos van a tratar de dar cuenta del origen o del fundamento de la fisis a través de un elemento de la naturaleza, pero que ese elemento a su vez produce una multiplicidad, es decir, que hay una unidad, pero al mismo tiempo hay una multiplicidad de entes que surgen de esa unidad gracias a la humedad, va a decir Tales de Mileto, que podemos identificarla si ustedes quieren con el agua. Gracias a la humedad, de la humedad surgen distintos tipos de entes de la naturaleza, las plantas, los seres vivos, otros, los hombres y un montón de otros, los animales.
y un montón de otras especies dependen de la humedad. Es decir, entonces, plantear, llevar desde el campo, vamos a ver, desde el campo de la physis, de la naturaleza, esa tensión armónica, llevarla al plano de la polis, al plano de la vida en comunidad. Entonces, allí tenemos esa característica especial que van a plantear estos primeros pensadores. Sigamos con el texto. Finalmente, este pensamiento tiene un carácter profundamente geométrico. Ya se trate de geografía, astronomía, cosmología, concibe y proyecta el mundo físico en un marco espacial que ya no se define por sus cualidades religiosas de fasto o nefasto, de celeste o infernal, sino que está hecho de relaciones recíprocas, simétricas, reversibles. Estos tres rasgos, carácter profano y positivo, noción de un orden de la naturaleza, concebido de manera